yo quiero recorrer la historia esta para ver unas enseñanzas. Comienzo a leerla otra vez. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, este es el versículo 18, porque la historia no comienza en el 23, comienza en el 18. Dio orden de pasar al otro lado. Entró él, dice ahora el versículo 23. O sea, él dio esa orden a los discípulos, que hay mucha gente, ese es el pasaje. Jesús a veces se agotaba también. Era hombre, era 100% Dios, 100% hombre. ¿Cómo explicar eso? Yo no sé, cuando lleguemos al cielo se lo preguntan a él. Es más, cuando lleguemos allá no nos va a interesar porque le vamos a ver tal como eso, no nos va a interesar. Yo no sé cómo fue Dios o fue hombre, no sé, pero estoy en el cielo. I made it. I'm here. Estoy aquí en el cielo, no me interesa más nada. Así que eso es lo que va a pasar. Pero anyway, no obstante, cuando llegue allá, usted va a ser libre, soberano de preguntarle lo que usted quiera. Y aquel hombre, quien también era Dios, caminando entre nosotros, rodeado entre mucha gente, parece que estaba cansado. Era un ministerio, desde que empezó era un ministerio intenso. Y de mucha lucha y combate, y mucha lucha espiritual. Mucha lucha espiritual que, por cierto, los discípulos comenzaron a comprender a las pocas horas de esta historia. Ellos todavía no habían tocado lo que era la lucha demoníaca bien en el fuego. Y entonces Jesús, en el versículo 18 dice la historia, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, dio orden de pasar al otro lado. Y entonces el versículo 23 continúa la historia. Entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron. Yo quiero notar esto, porque entró en la barca y sus discípulos lo siguieron. En esta historia, donde luego comenzó una gran tormenta que parecía que se iban a morir, que iban a ahogarse, que se iba a hundir aquel barco, aquí hay mucho que aprender. Quiero considerar, para empezar, consideremos que nuestros temores y poca fe, porque eso fue lo que Jesús le dijo a ellos, que tenían poca fe. ¿Por qué? Bueno, consideremos, es posible tener poca fe o la que tenemos, que cancanee, es posible. Y el que diga que no, hermano, perdóneme, pero usted necesita sentarse con Dios en privado y orar. Porque el que diga, no, yo nunca he fallado, mi fe siempre ha sido firme, bueno, pues amén. Y yo le voy a decir algo, la mía, Israel Cordobés Jr., sí, mi fe sí ha fallado en ocasiones. No voy a tapar el sol con un dedo, con el super cristiano que queremos a veces crear. No. ¿Okay? Estamos en la tierra, hay que vivir con los pies en la tierra. Y Jesús nos enseñó con esa acusación. ¿Por qué? Porque teméis, hombres de poca fe. Cuando Él lo dijo es porque Él sabía. Él conoce tu corazón, Él conoce el mío, Él conocía el de los discípulos. Y les dijo eso. Pero lo que queremos decir para empezar es que consideremos que nuestros temores, que es posible, y poca fe pueden existir a pesar de que somos discípulos bajo orden divina. Somos discípulos bajo orden divina. Somos discípulos que hemos sido llamados por Dios. En estas últimas semanas yo he enfatizado este aspecto de la teología bíblica. Porque es en el fuego, es en la duda, es en los temores, es en los problemas socioeconómicos, es en los problemas políticos serios, es en los problemas, hemos de añadir, militares, es en los problemas que causan estrés, donde uno tiene que detenerse y dice, bueno, gracias a Dios, no importa que pase lo que pase, venga lo que venga, somos discípulos escogidos por Dios, llamados por Dios. Nosotros le hemos seguido, le estamos siguiendo, estamos bajo sus órdenes, y esto es especial. Ellos estaban en aquella barca no porque se iban de vacaciones. En cierta medida pareciera que sí se iban de vacaciones, porque Jesús en el versículo 18 le dijo, vámonos de aquí, hay que descansar, móntense en la barca, estaba rodeado de mucha gente y se fueron. Y la orden era, vámonos al otro lado del lago, el mar de Galilea. Que por cierto, si usted lo mira en Google Earth, porque a veces yo digo cosas de geografía porque me gusta, pero déjame hacer una aclaración. Muchas gracias. Aquí está el hermano Gustavo ayudando. Muchas gracias. En Google Earth usted puede medir
bueno, que puedes buscar la información, no tienes que medirlo, pero si le gusta viajar en Google Earth, es una buena manera de perder el tiempo a veces, aunque uno no tenga tiempo, aprende cosas bíblicas. Y no es en sí perder, sino ganar conocimiento. Y usted mide, el lago tiene alrededor de 30 millas de largo. Eso es distancia. Así que no es pequeño. Y alrededor de 12 millas de este a oeste. Se le diría este oeste, ¿verdad? Sí. Y me llama la atención porque no es un lago pequeño. Con razón le llamaban mar, no un lago. La palabra lago existía ya en esa época. Habían las dos, pero le llamaban el mar de Tiberio. Ahora, hermanos, cruzaron el mar y iban en la barca. Y no iban en aquella barca porque sencillamente iban a pasear. Estaban refrescándose en el mar, estaban pescando, que aunque eran pescadores, no. Ellos iban al otro lado, iban bajo una orden. Yo quiero detenerme aquí, hermanos, porque la vida cristiana es eso. Vivir bajo la orden del Señor Jesucristo. Somos discípulos de Cristo y Él nos manda, Él nos ordena. Y cada cosa que hagamos nosotros, hermanos, deben de estar hechas en referencia a la orden que el Señor, o a las órdenes que el Señor Jesús nos da. A veces vivimos vidas cristianas, y voy a jugar con las palabras aquí, desordenadas, no tienen orden. Porque no siguen la orden, aunque son dos palabras diferentes. Voy a jugar con eso, porque a veces nosotros vivimos como aves, que no volando así como así, o como dicen, naves a la deriva, o vivimos como caminantes errantes en la vida cristiana, sin un peregrinaje fijo, cuando somos peregrinajes que sabemos a dónde vamos, a la ciudad celestial. Yo quiero decirles, hermanos, en este pasaje hemos de considerar que nosotros estamos en situaciones difíciles a veces, no porque las buscamos, sino el Señor Todopoderoso al cual nosotros servimos y nosotros somos sus discípulos. Él nos ha llevado allí por alguna razón. ¿Qué tal si adoptamos esta perspectiva de la vida, esta cosmovisión, como dirían muchos? Estamos en un bote con problemas, sí, pero estamos ahí porque el Señor tiene algo en mente. Y ahorita vamos a ver eso, ahorita vamos a aterrizar en esa parte. ¿Qué tenía Dios en mente? ¿Qué iba a pasar en el más allá del lago que nadie se imaginaba? El proceso era serio, era un entrenamiento, como veremos más adelante. La palabra de Dios nos dice entonces que entraron en la barca. Es una orden. Ahora, yo quiero que consideremos lo siguiente. Cuando el Señor Jesús les dijo a aquellos discípulos, ¿por qué tienen poca fe o por qué dudan? Él lo dijo con una razón. ¿Cuál es la razón? Ustedes están aquí porque yo los traje. Hermanos, es bueno meditar en esto. Estamos en circunstancias a veces donde Dios quiere que estemos. No quiero detenerme más ahí porque hay mucha carne teológica en esta historia y yo quiero continuar. Dice la historia en el 24, y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Un momentico, Señor, esto como que no está muy gracioso. Tú nos montas en una barca. Sabemos que tú eres el Señor, tú lo sabes todo, sabía que la tormenta iba a pasar y ahora te pones a dormir. Es que, hermanos, el Señor está presente en la tormenta. Y yo quiero detenerme en este pasaje, en esta línea, porque es hermoso, es muy interesante. Fíjense, en los textos originales había una palabra para tormenta, pero no es la que Mateo utilizó aquí. ¿Saben cuál fue la palabra que utilizó? Es seismo. ¿Saben qué palabra es esa? De donde viene la palabra sismo o terremoto, un movimiento sísmico en la tierra. Un momentico, ¿qué es lo que está hablando este hombre? Y le añade la palabra mega, un megasismo, fue un mega terremoto, un mega movimiento. Es lo que dice literalmente en el texto original este evangelista.
Pero si él está hablando de olas, está hablando del mar, de que un terremoto. No, no, no. Es que para aquellos discípulos en el barco, aquellas olas eran tan grandes que aquel barco comenzó a subir y a bajar de pronto, que eso era un sismo. Esa fue la palabra exagerada y descriptiva que utilizó este evangelista. Porque hay momentos en la vida donde pareciera que estamos así, no en una tempestad cualquiera, sino que tenemos la impresión de que estamos en un sismo. Sí, en un megasismo, que es lo que dice literalmente el texto griego. Cuando uno lee este texto, en versículo ya es interesante, porque uno dice, pero ¿qué tenía en la mente Mateo? ¿Por qué es Mateo tan exagerado? Y yo soy cubano y puedo decirlo, porque de cubano a cubano no se ofenden, las demás culturas se pudieran ofender. Nosotros los cubanos somos muy exagerados. Por eso podemos decir, somos los más, para que se pegue bien, exagerados. Y Mateo yo creo que era cubano, exageró. Pero era solo olas. ¿Por qué tú le llamas sismo? Es que a veces nosotros estamos en problemas en la vida donde nos parece que la realidad es peor de lo que verdaderamente está pasando. Nosotros vemos las cosas y esto es más grande. Pasó un pequeño gato y dijimos, es un tigre. Nosotros exageramos y aquel hombre estaba así. Ahora, yo no sé ustedes, pero es que no era para menos. Estar en un barco. Están bajo las órdenes del Señor. Ahí está el Señor y está dormido. Y entonces ahora de pronto la barca empieza a subir y a bajar. Y los temblores eran tantos que esto es como un sismo, no es una tormenta cualquiera. Mi pregunta es, ¿qué le parece a usted su problema? ¿De qué tamaño usted lo ve? A veces nosotros vemos nuestros problemas que son los más grandes. Porque nosotros somos muy egocentristas, es la palabra. Mi problema es mayor que el de los demás. Mi sufrimiento es tal. Se rompió el calentador de la casa, qué sufrimiento. Se rompió la computadora, qué tragedia. Se me rompió el radiador del carro, qué tragedia. Se rompió, se ponchó una goma. ¿Cómo vamos a vivir ahora? ¿Qué pasó? Ya no puedo comprar mucha carne para un barbecue. ¡Qué tragedia! Nosotros vemos tragedias a veces en momentos que, déjenme decirle, cristianos que están aquí escuchando, guardemos la exageración y la queja para cuando venga el momento. Y que en ese momento sea independencia de Dios, dependamos de Dios. Porque a veces nos quejamos y exageramos de cosas cuando sabemos que el Señor está a nuestro lado. Pero pastor, él estaba dormido. Es verdad que estaba dormido, pero cuando parece que él está dormido, todo el mundo sabe, la famosa alabanza de Dani Berrío es porque está trabajando. Y por cierto, quisiera referirme a un breve recorrido de la Biblia. Fueron 400 años de esclavitud y muchos dirían, bueno, ¿qué pasó con el Señor? Nos trajo aquí y ahora de venir y somos familiares de José, gente de familia de uno de altura, de un gobernador, del administrador principal, a esclavos 400 años. ¿Qué pasó con el Señor? Nos trajo con una promesa que no cumplió. Y luego a Abraham, bueno, el Señor me dijo que me fuera de Ur de los Caldeos, que me fuera de allá, que me iba a dar un hijo, me fuera con mi esposa y bueno, aquí estamos solos, mira mi edad y no viene ese hijo. Yo no sé qué le pasa a Dios. Dios estaba planeando todo a su tiempo y tuvo su hijo y después que se lo dio, le dijo, ve y mátalo, sacrifícalo. Pero ¿qué le pasa a Dios? Y él cómodo pidiéndome el hijo. Imagínense a Abraham, si pudiéramos pedir, dice, Abraham, cuéntanos qué pasó. Nada, después que me dio el hijo, me dijo que se lo entregara y con un cuchillo que lo sacrificara. Pero lo hice, por fe. Como dice la Biblia, quizás porque pensaba en la resurrección. Bueno, nuestro Señor es así. Parece que no está actuando
pero Él está en el bote con nosotros. Él está ahí en la presencia, está delante de todos nosotros. También está mirando lo que está pasando. Él estaba en ese mega terremoto, en ese mega sismo, en esa tempestad. Y parecía que las olas les pasaba por encima. Sí les pasaba por encima. Quizás como el Salmo 42:7. Todas tus ondas. El Salmo que mencionamos creo que esta semana o la pasada. Todas tus olas, tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Uno puede estar así, llorando así. Y Jesús continúa dormido. Así que consideremos que sí es posible que nuestra fe, falla un poco. Es posible. A los discípulos les pasó. Así que yo quiero exhortarles, no se sientan mal, es posible. Es posible que pensemos que nuestro Señor está dormido y no está trabajando. Sí es posible. Pero en un momento Él va a despertar. Así que consideremos entonces una tercera cosa en la historia. Consideremos que en ese momento difícil, donde parece que el Señor está dormido, donde estamos bajo orden, número uno, bajo orden, y Él nos ha metido en un problema serio, no sabemos qué va a hacer, cómo nos va a sacar de ahí. Nos parece, número dos, que Él está dormido y que las olas nos pasan por encima y que nos vamos a hundir. Es una gran tragedia. Es en ese momento donde nosotros debemos de considerar una tercera cosa, el aspecto de la oración. El aspecto de clamarle a nuestro Señor en el momento difícil. Hemos de clamarle al Señor. Dice el versículo 25. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron. Maestro, maestro, fueron allá a la popa. Maestro, despierta, despierta. Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Noten, sálvanos que perecemos. Sálvanos. Los discípulos hicieron una buena cosa. Ellos con tanto aprieto dijeron, bueno, no queda de otra que acercarnos al Señor. Vamos a acercarnos. Y nos llama la atención porque el evangelista podía haber dicho, y entonces ellos despertaron al Señor. No, porque faltarían palabras inspiradas por el Espíritu Santo que Dios quería que pasaran a la historia. Palabras grandes como esta misma. Se acercaron. Eso no es cualquier palabra. Se acercaron al Señor. Se acercaron. Hay que acercarse al Señor. En los momentos difíciles hay que acercarse al Señor. Hay personas que lo que hacen es alejarse del Señor. Fui a escuchar a una persona en una ocasión, en una conferencia sobre unas religiones, y yo lo había escuchado en la televisión, pero yo quería conocerlo en persona, y le pregunté a un amigo mío por qué fulano es tan como amargado. Yo pensaba que era cristiano, un creyente, y me dijo, no, él fue creyente, pero se apartó porque no me acuerdo si era su primera esposa o su novia, murió. Y eso lo amargó. Una persona muy erudita. Pero tenía ese problema. La cogió con Dios. Yo quiero decirles algo. En el momento de la prueba, lo mejor que hacemos es acercarnos al Señor. Acércate al Señor. Acercaos hoy al Señor. Vamos a ver, Él es el oportuno socorro. Ellos se acercaron a Cristo. E hicieron otra cosa que está bien clara. Oraron. ¿Cómo que oraron? Hablaron con el Señor. Eso es una oración. Señor, sálvanos que perecemos. Me gusta como dice Marcos también. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La pregunta, como lo expresa Marcos, el otro evangelista, es muy interesante. Porque le está diciendo, Señor, we're dying and you don't care. Señor, estamos muriendo y tú no tienes cuidado. Qué manera de despertar a Jesús. ¿Verdad que nosotros los humanos somos, los discípulos a veces tenemos cada actitud? La versión de Lucas es, maestro, maestro, perecemos, que perecemos. Es lo que dice. Por cierto, la palabra perecer es una palabra muy interesante, porque esta palabra viene de una terminología militar.
Es de matar o destruir. En el griego más antiguo del tiempo de Cristo, más antiguo, le llamarían tiempos clásicos. Y me llama la atención porque podía haber utilizado otro verbo, pero utilizó ese. Él le dijo, maestro, nos destruyen, estamos destruidos, estamos devastados. Se traduce como perecemos, pero también pudiera traducirse, estamos devastados, estamos destruidos. Eso es lo que ellos estaban diciendo al maestro, al Señor. Señor, sálvanos que estamos devastados, estamos destruidos. Mira lo que ha pasado. Esto es lo peor que pudo haber pasado. Y es allí donde el Señor se despierta y les dice, ¿qué pasa? Hombres de poca fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Mateo es interesante porque Mateo menciona la expresión hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O parecida 3 veces. Esta la utiliza con Pedro, cuando Pedro caminó por el agua y se fue a hundir, ahí en Mateo. Y entonces Jesús extendió su mano, lo levantó y después le habló. Y, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Estoy aquí, estás caminando conmigo. Y la tercera ocasión fue cuando Jesús les enseñó sobre que se cuidaran de la levadura de los fariseos. Dice la historia que ellos iban discutiendo porque ellos entendieron que Jesús estaba hablando de que indirectamente se estaba quejando de que ellos andaban en el camino con él sin llevar pan ni comida. Y estaban con ese debate y Jesús les dijo, hey, ¿ustedes no entienden? ¿Ustedes no entienden lo que yo les estoy diciendo? Claro que no entendía. A veces las palabras del Señor son tan profundas y nosotros tan ciegos espiritualmente hablando, que no podemos ver la magnitud de la belleza, que es lo que quiere que sepamos, y no queremos ponerle atención al Señor. Y él le dijo, ¿ustedes no se acuerdan lo que yo hice con las 5,000 personas? O sea, le recordó el milagro aquel. Jesús, y los vio aquello, y dije, pero qué ridículo, ustedes fajándose como si yo estuviera pidiéndoles a ustedes, estuviera molesto porque no trajeron pan. Please, por favor. Ustedes no se acuerdan de lo que acabó de pasar hace unos días, unas horas que le di alimenté más de 5,000 personas. Así que ¿por qué tienen tan poca fe? Son las 3 ocasiones en que Mateo menciona esta expresión. Y esta es la primera. Y es interesante. Porque se lo dice a unos discípulos que lo están viendo a él. Ven al Señor Jesús. Porque claro, no lo juzgo, hermano. No puedo hablar más de los discípulos ahora. No. Les voy a decir por qué. Porque ellos estaban comenzando a ser discípulos. Y esto se lo quiero decir a los cristianos nuevos. Cuando ustedes estén comenzando en la vida cristiana, que están comenzando, los que están para bautizarse, en algún momento tendremos los bautizos. Y no sé cómo, pero vamos a hacerlo. Y no va a ser digital ni tecnológico. No. Va a ser bautismo a la manera de Cristo. Y punto. Y si es posible, no en bautisterio, porque nos gusta en la playa, que todo el mundo lo vea. Que el bautisterio lo vea todo el mundo. Anyway, eso es un extra. Cuando usted comience, ahora que usted está comenzando la vida cristiana, usted va a tener momentos difíciles. Y el Señor le va a preguntar, le va a decir en algún momento, usted va a sentir, yo tengo poca fe. Es posible. Pero no se desanime, no se desanime. No se desanime porque es ahí donde el Señor va a obrar. Es ahí donde el Señor va a obrar con nosotros. De hecho, el Señor nos manda a no desanimarnos, a no tener ansiedad. No, mire lo que dice Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan. ¿Serán vagas las aves? Ni recogen en granero. O sea, no trabajan, ni recogen granero, es ok, no hacen nada. Pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? Aquellos discípulos habían acabado de escuchar ese sermón. Habían acabado de escuchar ese sermón de Cristo. Y ahora están en un bote. El Señor, el que les dijo, ustedes valen más que las aves. Nosotros valemos más. Sí. Pero no solamente consideremos estas cosas que les dije. Vamos a considerar también una cuarta cosa más. Porque la historia es rica, es grande. Entonces
levantándose, reprendió a los vientos. Oh, me detengo aquí. Consideremos que es en ese momento difícil de peligros donde el Señor se levantará para mostrar su poder. Aquí hay en la historia esta hay una cosa interesante. Se levantó una mega tormenta, un mega sismo. Sismus mega, como diría el evangelista en griego. Se levantó un tremendo oleaje que para aquellos discípulos esto era un terremoto. Pero en un momento, unos 2-3 minutos después, o 5, no puedo definir el tiempo, se levantó también un mega Señor, nuestro Señor. No importa lo que se levante en este mundo, nosotros tenemos un Dios que se levanta con más poder que lo que se quiera levantar en este mundo. No importa, no importa. O si los políticos entendieran esto. A veces me embullo y me pongo aire, animado, cuando veo que van a orar, que oran por esto del virus, para que el Señor les provea una medicina, pero después a los 2-3 horas, se cae otra vez todo. Y entre líneas uno escucha que son orgullosos y vanidosos y lo que están haciendo es confiando en sus propias fuerzas y no en el Dios en el cual oraron y clamaron. Y escuchen esto. Ay, Dios, ojalá que entendamos esto. A veces clamamos a Dios, pero luego vivimos por nuestras propias fuerzas. Vemos un problema grande que se levanta y se nos olvida que también tenemos a un Dios más grande que se puede levantar. Nuestro Señor. Nuestro Señor. ¿Pudiéramos ver eso? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Y sobrevino una gran calma. Los hombres maravillados decían, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Qué hombre es este? ¿Qué hombre es este? Yo me pregunto, ¿ya usted se está haciendo esa pregunta? ¿Usted sabe qué hombre es ese? Bueno, mis queridos discípulos que están en el bote. No es un hombre cualquiera. No. Este hombre es Dios, el Dios creador, el Dios que abrió el Dios que creó, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que abrió el mar, el río Jordán para que el pueblo entrara a la gran conquista. Este es el Dios que hace grandes milagros y cuando no hay agua, por cierto, allá con el mar, Él provee agua de la roca. Este es Dios. Él es el dueño del H2O. Él es el dueño del agua. Este es el Dios nuestro. Este es nuestro Señor. Así que no es cualquier hombre. Él se levantó. Él se levantó y todo se calmó. Como dice el Salmo 107, cambia la tempestad en sosiego y apacigua sus olas. Ese es Dios. Él cambia la tempestad en sosiego. Isaías nos habla del Dios que se levanta con poder. Dice así Isaías, me encanta. Ay de ti que saqueas. Este es Isaías quejándose de los que invadían y atacaban al pueblo de Dios. Y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti lo hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado. Y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Dice así la palabra. Oye, oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Tu brazo de ellos en la mañana, o sea, tu brazo estuvo con nuestros enemigos. Ok, we got it, entendemos eso. Tu brazo poderoso estuvo apoyando a nuestros enemigos porque tú tenías un plan. Ok, tu brazo poderoso estuvo enviando plagas, tragedias, enfermedades, enemigos. Entendemos eso. Pero
en ti hemos esperado. Y sé también, nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Y noten ahora, los pueblos huyeron a la voz del estruendo. Las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Cuando Dios se levanta, todo se calma. Me imagino que si aquellas aguas y malos tiempos pudieran personificarse, pudieran tomar vida, como en los cuentos, la personificación, eso de la literatura, las leyendas, etc. Cuando vieron al Señor levantarse, el agua probablemente, viento, silencio, se levantó el Creador de nosotros, y los peces que estarían alterados, qué bueno, se levantó el Señor al fin. Y imagínense la creación cuando se levanta el Señor. Cuando se levanta el Señor, todo se calma. Y más aún cuando Él habla. Porque Él habla de una manera firme. Dice, reprendió. Esto es sorprendente. Él reprendió. Y el resultado final es calma y asombro. Calma y asombro. A veces no entendemos las tragedias, pero es que Dios quiere hacer esas cosas para demostrar su poder. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que hace este milagro? Bueno, muchas tragedias pasan. Yo quiero decirle, hermanos, a veces nosotros, es bueno una aclaración teológica. No puede evitarla. Yo la puse en mis notas y quiero pasarle por alto, pero no puedo. A veces el Señor parece que está dormido y no se levanta o se despierta para hacer lo que nosotros quisiéramos que Él hiciera. Y vemos en este pasaje que en los momentos que hay turbulencia, que hay olas, que hay aguas, tempestades, olas que nos pasan por encima, el Señor pareciera que no trabaja, no actúa y nos desanimamos. Pero yo quiero decirles un paréntesis teológico. Esta historia tiene un mensaje original y ese es demostrar que Cristo, el Creador que se hizo hombre, controla la creación. Él es el dueño de la creación. Por cierto, el diablo se le llama el príncipe de este mundo. ¿Saben por qué se le llama príncipe? Porque ya hay uno que tiene la posición de rey. Él es príncipe. Yo le diría un principito ahí, mediocre. Pero Cristo es el rey. Rey de reyes y señor de señores. Y yo quiero hacer un paréntesis teológico que es importante. A veces pensamos que Dios no obra. Pero yo quiero llevarlos a las palabras de Pablo porque quizás nos ayude a entender por qué a veces estamos en la barca con las tormentas. El Señor sigue dormido y no se acaba de despertar y levantar. Y quisiéramos al menos que nos regañe por la poca fe. Queremos escuchar su voz. Al menos, Señor, regáñame. Yo quiero escucharte. Pero nada. Miren, el apóstol Pablo, esto es lo que escribió en 2 de Corintios 12, 7 y 8. Lo leo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. 3 veces. Hermano, si Dios no escucha tu oración, no te preocupes, Pablo, y tú no eres ni los zapatos. Yo no soy ni los zapatos de Pablo. No somos nada comparado con Pablo. Y miren, Dios no le respondió una oración que él le pidió 3 veces. Y cuando Pablo dice 3 veces, cuando era un apóstol, que era un profeta, como los profetas del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, decía 3 veces. Está diciendo algo poderoso. Yo hablé con el Señor 3 veces. 3 veces. Y me ha dicho, fíjese usted lo que me ha respondido: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Quiero decirle esta aclaración teológica porque a veces queremos ver al Señor despertándose
actuando en toda la naturaleza, cambiando cosas, pero a veces el Señor no quiere hacerlo. Él quiere que sigamos en la barca así, aprendiendo, que lo voy a terminar la historia con ese mensaje, viendo que nosotros aprendamos algo. Yo a veces me detengo en mi casa estudiando la Escritura y a veces pensando en unos pasajes digo, quizás el Señor nos sacó de los templos porque los templos, sobre todo en los Estados Unidos, están llenos de vanidad. Voy a exhibir mi ropa, voy a exhibir mi traje, voy a exhibir mi peinado que no tiene pelo, voy a exhibir mi barba. Pero hay algo que exhibir, hay algo que mostrar. Mi carro, mi estacionamiento, mi diezmo. Yo sí diezmo. Y el pastor y la iglesia tiene que hacer lo que yo digo o me llevo mis diezmos. O los mando a otro país o hago lo que yo quiera. Un chantaje espiritual que es del diablo. Se llama simonismo. Y las iglesias se han reducido a eso, como dice Chan, el gran evangelista, y discusiones por los ministerios, como los ministerios de niños. Y si no me proveen lo que me gusta, me voy a otra iglesia. Hay que proveerme un servicio que me agrade. Y vivimos así en la barca, en la vida. Y el Señor, con razón, no quiere despertarse. Y quizás nos tenga en momentos donde diga, deja ver si esto es un 911 para la iglesia. Porque fíjense, la iglesia, miren toda la bulla que han armado los cristianos por un simple organismo microscópico. Ajá. Un diácono me decía, bueno, el que no quería salir y visitar, Dios le dio el gusto. Y está gracioso esa expresión. Dios le dio el gusto. Ahí está, en su casa ahora. Dios le dio el gusto. Si usted no quería compartir, Dios le dio el gusto. Si usted no quería compartir con la iglesia de Dios, de Jesucristo, su iglesia local. Y esto es para cualquier iglesia, no solo la mía. Porque aquí hay un cristianismo muy acomodado en los Estados Unidos. Venimos de otros países y decimos, en mi país yo hacía esto y aquello otro. En mi país yo hacía este ministerio y aquel otro. ¿Y aquí qué? ¿Aquí qué? Cuando estamos en el tiempo de la tormenta, del sismo, como dice, el megasismo, como dice el evangelista, y parece que Cristo está dormido, quizás es ahí donde hay que aprender. Y quizás Dios no quiere todavía despertar y obrar. Esta es una aclaración teológica que debo de hacer. Porque no quiero que esto parezca una clase de escuela dominical tradicional, porque no lo es. Este es un sermón donde quiero enseñarles algo teológico. A veces el Señor no quiere despertar ni calmar la tormenta. ¿Qué vamos a hacer entonces? Yo me pregunto, por ejemplo, Johnny Tada, aquella gran sierva del Señor, con 14, 15 años, se tiró en un charco de agua, en un río, se rompió aquí en la cabeza, algo aquí atrás, se quedó cuadriplégica. Ella vivía una vida muy desorganizada, aunque era cristiana, y ella lo cuenta en su testimonio. No tenía un buen testimonio, pero eso le cambió todo lo que ella iba a hacer en su vida. Y hoy en día es una de las mujeres en todo el mundo que más almas ha alcanzado para Jesucristo, más cristianos ha edificado con su testimonio. Se dedicó, por cierto, a pintar, escribe, predica, enseña. Y no simples palabras de levantar el ánimo. No. Palabras del Señor. Cuando vemos también, por ejemplo, a Watchman Nee, ya muerto con el Señor hace años, pastor chino, que los comunistas lo metieron preso. Lo hicieron trabajar duro, se enfermó. Finalmente tengo entendido que murió en la cárcel. Tantos libros que escribió, muchos lo han criticado en su teología, pero un hombre de Dios. Quisiera hacer una puntillita de sus zapatos. Cuando vemos a Nick Djouxi, el predicador australiano, sin brazos y sin piernas, lo ponen en una mesa a dar testimonio. ¿Por qué? Dios hizo que fuera así, para que le hablara a tantos millones de cristianos que con 2 brazos y 2 piernas no hacen nada para el Señor. Y yo estoy aquí hablándoles en internet a ustedes, hermanos, que están en sus hogares. Todavía hay algo que hacer que no sea hablar, criticar, murmurar,
El Señor puede ser que esté dormido en una barca esperando que vayamos, nos acerquemos a Él y despertemos. Señor, despierta, no podemos más. You gotta do something. Jóvenes, well, how about that? Maybe the Lord wants you to be in the boat just like that, suffering. Why? Because He wants to see you coming to Him. Stopping wasting your time on the cell phone and the video games. What are you doing for the Lord? Wasting your time at home? Just games, doing nothing, not even throw away the garbage? Think about it. What are you doing for the Lord? Cuando vemos a George Muller. Miren, George Muller tiene una expresión, alguien me encanta de él. El tiempo apropiado para que obre la fe es cuando cesa de hacerlo la vista. Cuantos mayores sean las dificultades, es más fácil para la fe. Finalmente, aquí hay una última lección para considerar. Hay algo más que el Señor quiere que consideremos aquí. Y no está en esa historia. Está en la historia siguiente. Y yo no la voy a contar. Voy a referirme al principio de la historia. El Señor les dio la orden de que se fueran para un bote, que se fueran, que iban a atravesar el lago o el mar, iban a la otra costa. Les cogió el mar aquella turbulencia, aquella tempestad, aquel megasismo. ¿Y por qué? Porque estaban bajo entrenamiento. Aquellos cristianos, aquellos primeros discípulos de Jesucristo, tenían que entender que al otro lado, todavía no lo sabían, les esperaba una gran obra que era espiritual y que Jesucristo, el Rey que gobierna toda la naturaleza, también es el Rey que gobierna sobre los demonios, y ellos también son controlados y se humillan ante la presencia de Dios, porque aún los demonios, dicen las Escrituras, creen y tiemblan. Y dice la Escritura que ellos fueron al otro lado del lago, llegaron. Claro que iban a llegar porque ya eso estaba preparado por Dios, por el Señor. Ellos fueron en un entrenamiento sin saberlo. Porque allí, cuando llegaron al otro lado, se encontraron con un endemoniado. Un evangelista dice que eran 12 endemoniados. Muchos se ponen a decir, ay, la Biblia, los evangelios tienen contradicciones. Qué estupidez, perdónenme la palabra, qué tontería. La Biblia no tiene contradicciones, tiene dificultades. Algunas se pueden responder, otras no. Algunas no son importantes. Si fueron un endemoniado, si fueron 2, no nos interesa. Lo que sí sabemos es que ese día se encontraron con Jesús. Y ese día, dice la Biblia, que se encontraron aquellos discípulos con un endemoniado que no podían retener. Era un loco, era fuerte, nadie podía ni las cadenas. Y hermanos, ¿por qué terminamos aquí? ¿Por qué terminamos la historia con el principio de otras? Porque ellos se iban a encontrar al otro lado del lago con una guerra espiritual. Muchos cristianos no resisten la guerra espiritual porque en la escuela de Dios, cuando están en un bote, con olas, con tormenta, con ciertos problemas en la vida, no somos a veces capaces de ir al Señor y decirle, Señor, perecemos, ayúdanos. Si no aprendemos esa parte, esa lección, no podemos llegar al otro lado del lago donde están los demonios. Muchos dicen, pastor, hable de la guerra espiritual. Yo no soy dado a meterme a los demonios, a hablar sobre demonios. Primero porque la Biblia no nos exhorta, no nos manda a preocuparnos por ellos, solo Cristo. Predico a Cristo y a este muerto en la cruz y resucitado. El poder, la locura de la cruz, no de los demonios. No. No obstante, hay que recordar que aquel viaje, aquel paseo por la tormenta era un preludio, era un entrenamiento para una lucha espiritual mayor. Ellos tenían que entender, y noten esto, ¿qué hombre era ese que caminaba con ellos, que ellos estaban siguiendo como líder?
Hay que saber quién es ese Señor que nosotros seguimos como líder. No es un hombre cualquiera, es el Dios hecho hombre. A ese es al que seguimos. Y cuando llegamos al otro lado del lago, a la prueba más difícil de la que parece que estamos viviendo, es allí donde entonces estamos fuertes para enfrentarnos con el Señor y poder luchar lo que sea. Pero hay que entrenarse en la fe. Quiera Dios que entendamos esto. Son 5 enseñanzas. Se las voy a repetir y están allí en el blog pastoral. Consideremos en esta historia que nuestros temores y poca fe pueden existir a pesar de que somos discípulos bajo orden divina. Sí, es posible fallar en la fe. Es posible. No estamos en el cielo todavía. No se sienta mal. Es posible. Número 2, consideremos que es posible vivir circunstancias donde las olas cubran nuestra vida y sintamos que nuestro Señor está dormido o no está haciendo nada. Es posible. Sí, es posible. Pero es ahí donde hay que considerar lo tercero. Consideremos que es en ese momento difícil de peligros en que podemos ir a nuestro Señor y orar y clamarle, y Él se va a levantar, como dice la Biblia, como un poderoso gigante. Ese es nuestro Dios. Cuarto, consideremos que es en ese momento difícil de peligro donde el Señor se levantará para mostrar su poder. Más que librarnos a nosotros, Él quiere quedar siempre como el protagonista. La gloria es para el Señor. Finalmente, número 5. Consideremos que en esta historia tan extraña, es que es necesario atravesar mares turbulentos para que entonces podamos estar preparados para la próxima batalla. Quiera Dios que nosotros aprendamos de esta historia. Amén.